Honorable Corte, el 19 de octubre del 2001 fue encontrado sin vida el cuerpo de la señora Digna Ochoa y Plácido, destacada defensora de los derechos humanos, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que participó en investigaciones de muy alto perfil. Su cuerpo fue encontrado en un despacho jurídico con 2 disparos, uno en una de sus piernas y el otro en la cabeza. Se registró además un tercer disparo en uno de los sillones. La investigación fiscal concluyó en el no ejercicio de la acción penal, considerando que no existían elementos para investigar lo ocurrido a la víctima como un homicidio. Condenamos el artero crimen de Digna Ochoa y nuestra más enérgica condena a quien quiera que lo haya hecho. Se encontraron muy probablemente ante un suicidio disimulado. ¿Cómo se explica un suicidio con 3 disparos? Al principio representó un caso, una afrenta al gobierno de la Ciudad de México, un caso muy importante, un caso emblemático. Recordemos que estábamos en los albores de la transición a la democracia, por así llamarlo, es decir, que el PRI se había salido de los pinos. Creemos que durante los primeros meses, 2 o 3 meses, quizá un poquito más, el gobierno sí le apostó a hacer una investigación diligente, sí le apostó a hacer una investigación de fondo. Cuando no sabemos con qué se topa, con qué encuentra, a quién encuentra o qué instrucción recibe, que hace este cambio y este giro, a partir de ahí, lo que hizo el gobierno fue no solo sostener la hipótesis del suicidio, diciendo que estaba bien resuelto el caso, defender el caso y escudarse en la pésima investigación que había llevado a cabo. Hay una serie de afirmaciones en el sentido en que se produjeron una serie de irregularidades o defectos técnicos en el manejo de esa etapa inicial de la investigación. ¿Podría usted referirse a ese punto? Sí, la escena de los hechos no fue cuidada. Eso fue un elemento que marcó toda la investigación. El cuerpo fue parcialmente movido, uno de los casquillos fue pisado. El cuerpo, al momento de ser analizado en los servicios médicos forenses, no fue debidamente cuidado, fue manchado. En el lugar de los hechos también no fue asegurado y no se hizo un análisis de todos los elementos que pudieran estar ahí. Lo hemos dicho y lo dijimos lo hemos dicho durante muchos años, pero lo dijimos con mucha claridad y contundencia en la audiencia. Hay 2 momentos en esa investigación. El primer momento de errores, de fallas estructurales. No se fotografió adecuadamente la escena de crimen, no hubo un levantamiento adecuado del cuerpo, no se recopilaron las evidencias. Se contaminó, aquí entró muchísima gente, se contaminó, se pisó una bala, había pisadas de gente, de los propios peritos, de los propios policías. No sabemos si se contaminó la escena. Es decir, estuvo contaminada la escena, hubo muchos errores metodológicos y es muy relevante porque en lo que coinciden las y los expertos internacionales es que tanto la necropsia como empieza en el lugar del hallazgo, empieza en la escena del crimen. O sea, hay datos que son fundamentales para el éxito de una investigación. Saber la temperatura del cuerpo. Que no se pueden recuperar, además, claro. Que son irrecuperables. Pero que son, o sea, digamos, en eso depende el éxito de una investigación y que evidentemente tengas información que te permita trazar líneas de investigación que te acerquen a la verdad. La rigidez del cuerpo, la temperatura del cuerpo, la posición final del cuerpo, si el cuerpo fue movido o no. Todos estos elementos resultan trascendentes. Por ejemplo, el tema de si hubo violencia previa a la muerte o no,
y eso implica necesariamente con levantar adecuadamente el botón de la blusa, la diadema, el chicle, todos esos elementos que no fueron debidamente documentados por la autoridad son errores que nosotros decimos de carácter estructural. ¿Y por qué decimos que son de carácter estructural? Porque se siguen cometiendo. Hay muchos otros casos también relevantes en esta ciudad y en este país. Uno de los graves problemas que ha propiciado, que ha llevado, que ha tenido como consecuencia la impunidad en esos crímenes es precisamente que la autoridad no hace correctamente su trabajo en la escena del crimen. Pero ese es un primer momento. El segundo momento, encabezado por Renato Sales, Margarita Guerra, José Antonio Pérez Bravo, y lo menciono porque era un ministerio público que fue presentado como testigo del Estado en la audiencia ante la Corte, y por supuesto el maestro Bernardo Batis, es este segundo momento caracterizado por la manipulación, por esta fabricación del suicidio. Utilizamos correctamente la palabra fabricación porque fue a través de dictámenes absolutamente manipulados que se construyó esta idea del suicidio y que pretendió, digamos, y que ha pretendido mantener la impunidad en la investigación. Es decir, sí, no derivó de una investigación, es decir, no hubo un hilo conductor en términos de ir encontrando información o una serie de hallazgos que llevara a la autoridad a plantear el suicidio, sino que lo construyó, o sea, en la cabeza de alguien que por supuesto lo señalamos, es pues el entonces subprocurador Renato Sales. Si hay una actuación dolosa para fabricar, para armar esta hipótesis del suicidio, como decía Michelle, no a partir de antecedentes científicos, datos, entrevistas, no. Él empieza a construir esta hipótesis. Y aparejada de la construcción de la hipótesis van dos líneas. Una línea pública, con filtración, con publicaciones de datos sensibles de Digna, sin decir todavía el suicidio. Se empieza a filtrar que tuvo problemas psiquiátricos, que se enfrentó con no sé quién, que amenazó a no sé quién, que la beca. Entonces vas construyendo tú en el ideario colectivo una imagen de, bueno, esta abogada tenía problemas. Esta abogada estaba loca. Claro, porque tenían que desacreditarla. O sea, claramente, digamos, con lo que hemos dicho sobre lo que representaba Digna Ochoa en vida y, por supuesto, esa historia que no se borró con su muerte, sino que se fortaleció. O sea, su convicción, una mujer defensora de derechos humanos que da la vida por luchar contra las injusticias, por supuesto que la teníamos en un altar. Entonces, ¿qué es lo primero que tenía que hacer la autoridad para hacer creíble? Desmitificar, o sea, desvirtuarla. No, pues claro, bajarla del altar y ponerla en el inframundo. O sea, tratar de decir, a ver, primero no era una santa, porque además es que Digna era una mujer que había estado monja, que había estado, digamos, de manera paralela, ¿no? Dedicada también a la religión. Entonces, tenía que bajarla al inframundo. Esta caracterización del hecho no le parece extraña, no le parece excepcional que se dé en el marco de una persona que realizaba evidentemente actividades profesionales y de activismo social, de denuncia pública. ¿Es excepcional? ¿Es usual? Bastante inusual, sí. Muy bien. Muchas gracias.